Este miércoles 17 de agosto se llevará a cabo el foro Quo Vadis América Latina del Inter-American Institute for Democracy en la Florida. Este foro está destinado a que expertos en el ámbito académico, seguridad y crimen organizado, prensa y personajes con experiencia en gobernabilidad den una mirada en lo que está sucediendo en América Latina, tratando de argumentar y respaldar una determinación y rumbo que deben tomar las sociedades de la región en una América que tiene un grupo de dictaduras y un grupo de países democráticos. Precisamente es un gusto saludarlo, Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, columnista y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Bienvenido a NTN 24. Mucho gusto, buenas tardes. Oiga, en la religión, Quo Vadis es ¿a dónde vas? Y, bueno, el literal, y se relaciona de pronto con persecución, quizá miedo. En la política, en este foro, ¿a qué nos debe llevar esas palabras? Bueno, Quo Vadis es el título de este foro porque este es un momento especial de crisis y oportunidades en la región, sobre todo para América Latina. Es un momento en el que a 22 años del siglo XXI, existiendo dos Américas, una democrática y la otra dictatorial, las dictaduras lideradas por Cuba e integradas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que conforman el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, están en una situación de crisis muy aguda. Cuba con una crisis humanitaria y una crisis económica terminal, Venezuela igual, una violación de derechos humanos terrible en Nicaragua, el ejercicio de terrorismo de Estado, Bolivia llegando a los 100 presos políticos, y esa tendencia con la presentación de socialismo del siglo XXI, tratando de expandirse por las Américas, con los gobiernos de Argentina, con Fernández Kirchner y López Obrador, que son gobiernos paradictatoriales al servicio de las dictaduras, y con las presidencias de Boric en Chile, de Castillo en el Perú y de Petro en Colombia. Y en ese escenario, unas democracias que están afrontando ese desafío de la amenaza contra el sistema democrático y que ven una situación en la que hay que empezar a preguntarse ¿a dónde va América Latina en una situación de crisis de las dictaduras, donde parece que en cualquier momento pudiera ir a una situación terminal en Cuba, o podría igual fortalecerse por 10 años más? ¿Qué se hace con la situación de las democracias bajo amenaza, del socialismo del siglo XXI, de lo que es el Foro de Sao Paulo y de qué son los instrumentos de agresión a la democracia? ¿Cuál es el papel de los instrumentos internacionales como la Carta Democrática Interamericana, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Cuál es el papel de lo que representan los juzgamientos por violación de derechos humanos en base al Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada? ¿Qué está pasando con el periodismo en América Latina, que está bajo un acoso atroz en los países con dictadura? Presos políticos, periodistas en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, medios de comunicación bajo acoso y bajo amenaza de cierre. Y en medio de todo eso, la necesidad de seguir defendiendo la libertad y la democracia. Por eso el foro tiene 4 paneles. El orador principal es el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, un embajador conocido por su larga experiencia en la región y por su mirada equidistante sobre lo que es este tipo de problemas. Ha tenido altas funciones y ahora mismo es uno de los más grandes expertos norteamericanos en la región. Un panel inicial de académicos integrado por gente del prestigio de Eduardo Gamarra, del profesor de Georgetown, Héctor Chamiz, del profesor Ricardo Israel, del experto en asuntos de seguridad, el experto norteamericano, asesor y parte de la Escuela Militar de los Estados Unidos. Un segundo panel sobre crimen organizado transnacional,
que va a tener expertos de Cuba, de Venezuela, de Costa Rica, de Estados Unidos, donde podemos destacar la presencia de José Antonio Blanco, un panel sobre lo que es la libertad de prensa, que está realmente, es un panel importante, y un panel de expertos sobre lo que es gobernabilidad, donde destaca el expresidente de Costa Rica, el doctor Solís, donde está el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, donde está el expresidente del Senado argentino y presidente interino por un corto tiempo, el doctor Pinedo, donde vamos a tener 2 ex senadores norteamericanos y donde vamos a tener, por ejemplo, la presencia de expertos como la ex ministra de Gobierno del Ecuador, la señora Romo. Entonces, es un panel diverso, es un panel con diferentes posiciones de experticias y de posiciones políticas que nos permitirá presentarle a la región una idea del rumbo que hay que seguir y de cómo hay que seguir fortaleciendo la democracia y cómo acelerar el proceso de recuperación de la democracia en los países que hoy día no la tienen. Porque ahí veo también a Cuauhtémoc Cárdenas de México. ¿Por qué es necesario, o sea, por qué el tema de democracias no solo es de los gobiernos, incluye iniciativas privadas, medios de comunicación incluso? ¿Por qué es importante? La democracia es de los pueblos. No se olvide usted que las Américas tiene una posición muy privilegiada porque la Carta Democrática Interamericana, que es un tratado constitutivo y que es ley en todos nuestros países, proclama en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas, o sea, la democracia es un derecho en las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de protegerla y defenderla. Entonces hay 4 países donde visiblemente no hay democracia, hay tiranías, hay dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde hay flagrantes violaciones a los derechos humanos con ejercicio diario de crímenes de lesa humanidad y de terrorismo de Estado, y eso no puede pasar intrascendente, no puede ser una cosa a la que se acostumbre la población, ni los líderes, ni las instituciones de las Américas, porque eso representa a su vez una permanente amenaza contra todo el sistema democrático del resto de la región. Y ahí es importante escuchar la opinión de expertos norteamericanos, de la gente que viene de México, que son gente vinculada a diferentes posiciones políticas de gobierno y de oposición, porque aquí no se trata de asumir una posición político-partidista, se trata de tener una visión, de dar un aporte para tener una visión, para fortalecer la democracia en la región y para acelerar el proceso de recuperación de la libertad y la democracia en los países que hoy día están bajo el oprobio dictatorial. Carlos, ¿los mecanismos democráticos aportan a la inclusión, a ser menos desiguales también? Bueno, los mecanismos democráticos son los mecanismos para la libertad. Y yo sé que hay una narrativa y hay una campaña muy grande para decir que la democracia no alcanza, que la democracia no cumple, que la democracia está fallando. Y eso no es cierto, porque para saber cuán importante es la democracia simplemente hay que comparar lo que pasa en los países donde no hay democracia. Mire cómo está la gente en Cuba, tratando de salir de Cuba desde siempre, presos, más de 1000 presos políticos, gente torturada, sentenciada a decenas de años de cárcel por el solo hecho de salir a pedir libertad y comida, una situación en la que hay cortes de luz diarios de 8 a 10 horas, no hay combustible. Mire la situación de Venezuela, la gente escapando de Venezuela por la selva del Darién, arriesgando su vida. Mire lo que es Nicaragua con esa cantidad de presos políticos y ahora la arremetida de la dictadura contra la Iglesia Católica, no respetan nada y han encarcelado políticos, líderes, periodistas y ahora la han emprendido contra los religiosos. Mire Bolivia, donde están completando casi los 100 presos políticos con una situación de persecución permanente y convertida en narcoestado. Entonces, en la peor de las democracias se vive mejor y con más libertad que en la mejor de las dictaduras, porque no hay dictadura que sea mejor. Y la democracia es algo que todos los ciudadanos tenemos que construir a diario. Ejercicio de la libertad por medio de la vigencia del Estado de Derecho, por medio de la libertad de prensa, por medio de lo que es el derecho de libre expresión de los ciudadanos, que es la manera como se construye democracia.
Las sociedades no son perfectas y la democracia no es perfecta, pero en la democracia se puede hablar, se puede pedir, se puede reclamar, se puede votar, se puede cambiar un gobernante, y en la dictadura no. Son regímenes de delincuencia organizada que llegan ahí para permanecer por siempre, porque si pierden el poder saben que lo que les espera es la cárcel o alguna cosa peor. Oye, Carlos, incluso hay señales o alertas más sutiles, ¿no? Yo siempre me viene a la mente cuando se empieza a difuminar esa división entre los poderes, ¿no? Entre el ejecutivo, el legislativo, judicial. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque son las señales de alarma. La democracia está fundada en 5 elementos esenciales. Primero, el respeto a la libertad y los derechos humanos. El día que hay un preso político, ya no hay democracia. El día que hay persecución política, se acabó la democracia. El segundo elemento es la vigencia del Estado de Derecho, que quiere decir el respeto de la ley. Cuando un gobernante se pone por encima de la ley o se cree la ley, como hemos visto que ha pasado con Chávez, con Maduro, con Correa en el Ecuador, con Evo Morales en Bolivia y con los dictadores de Cuba, se acabó la democracia. El tercer elemento es la separación e independencia de poderes que usted mencionaba. Tiene que haber un poder ejecutivo controlado por el legislativo y los dos controlados por el poder judicial. En la Argentina tenemos hoy día un gobierno paradictatorial, pero con un poder judicial federal que funciona. En México hay un gobierno absolutamente entregado a las dictaduras, pero México sigue siendo una democracia porque hay opinión pública, hay libertad de prensa, aunque amenazada, y hay un sistema de justicia más o menos aceptablemente independiente. El otro elemento es la libre organización política. Todos estos grupos dictatoriales que han copado Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua han ido al sistema de partido único porque la oposición es funcional y está manipulada, amenazada o secuestrada para hacerle el juego al gobierno. Y finalmente el tema de las elecciones libres y limpias, que no existen dictadura, donde cuando hacen votaciones lo que hacen son simplemente procesos donde el pueblo vota pero no elige. O sea, la democracia tiene una serie de elementos de defensa, pero hay que estar alertas. Es como la salud del cuerpo humano. El rato que empiezas a toser o el rato que empiezas a tener fiebre, hay que empezar a tener cuidados porque eso puede caer en una enfermedad muy grave o una dolencia mucho mayor. Es lo mismo en la democracia. Cuando empezamos a ver persecución política o acaparamiento del poder o violación de la ley, hay que tener cuidado, son las señales de estornudo, de fiebre que presenta el sistema. Por eso el valor de este tipo de debates como el Foro Quo Vadis. Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, muchísimas gracias y estamos atentos al foro en la Florida. Hay mucha gente interesante que nos va a decir cosas que valen la pena escuchar. Muchas gracias.